Claro, doctora. Ya. Entonces, eh, haciendo un resumen nomás, insuficiencia venosa crónica, lo que nos va a dar problemas es hipertensión venosa. Tiene dos sistemas, hasta tres sistemas. No se opera el sistema profundo de las venas, se operan el sistema superficial o las perforantes. Y también no solamente es el abordaje con cirugía, sino con escleroterapia, que están ahora con las medias, los fármacos, los ejercicios, son medidas simplemente que conservan y no para que no avance la insuficiencia venosa. La máxima expresión de esta insuficiencia venosa es cuando hay cambios en la piel. O sea, va a haber úlceras, úlceras abiertas, ¿no? Y estas se infectan. Entonces, ¿en qué etapa nosotros podemos mandar a cirugía? Ya con las varices, porque usted puede ver unas varices muy grandes, más de 3 milímetros, tortuosas, que están condicionando que la sangre se colecte, pues condicionar trombos, que es lo que vamos a ver ahora. A su vez, esas se inflaman y condicionan más hipertensión venosa. ¿No? Las manifestaciones, fácil, el paciente viene diciendo que tiene pesadez, calambre, adormecimiento, dolor y edema. Sobre todo lo tiene al final del día, ¿m? En la tarde, en la noche. Y se presenta un poco más, así como estas épocas, en verano, porque vasodilata. ¿Ok? ¿Qué salió eso? Bien, ¿qué? Entonces vamos a ver la trombosis venosa profunda, trombosis. Trombosis, nosotros siempre estamos hablando de trombosis también en infarto, porque también hay trombosis. También en un TEP, una embolia pulmonar, también hay trombosis. Entonces, ¿qué es trombosis? Trombosis es hematíes, más plaquetas, más fibrina, más respuesta inflamatoria. Eso es trombosis. Entonces, ahora vamos a ver que este trombo está en las venas y en las venas de los miembros inferiores, porque también puede estar este trombo en las pulmonares, en las arterias pulmonares. Entonces, y eso se llama embolia pulmonar, que compromete la vida incluso de un paciente. Ahora, la mesa redonda lo que nos han encargado es trombosis venosa, venosa profunda de los miembros inferiores. Entonces, para ver esto, tenemos que saber qué es trombosis, ¿no? Trombosis es simplemente está compuesto por glóbulos rojos, plaquetas, fibrina y una respuesta inflamatoria. ¿No? Entonces, trombolizado puede ser recanalizado, reutilizado, ¿no? Entonces puede. Y dentro nosotros de esto, antes de ver trombosis venosa profunda, podemos citar también la enfermedad tromboembólica venosa. La enfermedad tromboembólica venosa, que a su vez comprende trombosis venosa profunda más tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? De seguro no sé si es una charla de embolia pulmonar. Cuando un paciente hace embolia pulmonar, nosotros tenemos que buscar obligadamente revisar los miembros inferiores si tienen varices y si de ahí está disparando el trombo, porque se formó un trombo. Si tiene ambas situaciones, tiene trombo en las piernas y trombo en el pulmón, en las arterias pulmonares, a esas dos, cuando están las dos patologías juntas, recibe de enfermedad tromboembólica venosa. ¿Ok? Entonces, también por la clasificación, miren, la embolia pulmonar, el trombo de la embolia pulmonar es más de proximal y el síndrome post-trombótico de trombosis venosa profunda es más de distal, de las piernas. ¿Cuál es la incidencia de la trombosis venosa profunda? Miren, es de 71 por 100.000 habitantes, ¿no? 21 a 23 casos tiene embolia pulmonar y trombosis venosa un 48-50, 2 tercios. Es más frecuente trombosis venosa profunda.
o sea, de los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, esto vamos a ver también que hay algunas condiciones por qué estas varices, esta insuficiencia venosa ya forma trombos, ¿no? Y ya no solamente todo el problema estético de de la hipertensión, sino que ya la sangre se coleccionó y formó trombosis. Entonces, vamos a ver eso. Es más frecuente, miren, esto es más bien más frecuente en varones que en mujeres y la edad es más frecuente en ancianos que jóvenes. Para que se dé esta condición de que un vaso, esto no solamente es de esta vena de los miembros inferiores, sino que cualquier vaso, tiene que, para que se dé trombosis, tiene que haber una tríada de Virchow, que siempre también les van a preguntar en qué consiste la tríada de Virchow, porque esa tríada es la fisiopatología para la formación de trombos, de trombosis. Entonces, ¿cuál es esa tríada? Tiene que haber una éstasis sanguínea, que dice que la sangre está casi, no fluye, está muy lenta, enlentecida, el flujo dentro de un vaso. Éstasis sanguínea, la primera de la tríada de Virchow, la sangre lenta dentro de un vaso. Es un flujo muy enlentecido y lleva a la formación de un trombo rojo por mecanismo similar a la coagulación. Otra, ¿qué otra condicionante para que haya trombosis? Uno, que el flujo es muy lento en el vaso. Dos, daño en el endotelio. Recuerden que todos los vasos, la cubierta se llama endotelio, incluso es un órgano. Ese endotelio va a estar dañado. Es el daño del endotelio de un vaso lo que expone a la membrana basal, ¿no? Y esa exposición de daño, ¿no? De lesión, de injuria, de una ruptura del endotelio va a condicionar adhesión, agregación plaquetaria, liberación de sustancias vasoactivas, inflamación y lleva a la formación de trombo blanco por aposición. ¿Ok? Entonces, el daño de endotelio te lleva a agregación de plaquetas, adhesión de plaquetas. Y lo que es plaqueta, siempre nosotros le decimos trombo blanco. Estamos implicando trombosis, que también es válido para el trombo, que también hay trombosis en el infarto agudo. En este caso estamos explicando trombosis en vena, pero igual se da la tríada de Virchow. Y la otra condicionante, la tercera condicionante de esta triada es la hipercoagulidad. Hipercoagulabilidad. Existen trastornos de la coagulación que llevan al estado de hipercoagulabilidad. Se forman microtrombos. Entonces, ¿quiénes tienen este estado de hipercoagulabilidad? Generalmente los pacientes que tienen cáncer, ¿no? Tienen tumores, pacientes con daño de endotelio, los diabéticos, hipercoagulabilidad. Entonces, no se olviden que para que haya trombosis tienen que tener condicionantes mi organismo. Uno es que o sea, el lentecimiento del flujo. O sea, esa señora que tenía solo varices, que tenía su hipertensión pulmonar, hipertensión venosa, y tenía las piernas muy pesadas, edematizada en la tarde, y hace sus viajes largos, más de 24, 48 horas. Se vino desde Abancay hasta Lima, más de 20 horas, y termina con un trombo en las piernas. Se le hinchó solo un lado, ¿no? Y hay dolor. Ahora sí aparece un dolor mucho más y en cualquier momento. Entonces vamos a ver, estás teniendo una trombosis. Y peor, si todavía ese trombo también se dispara al pulmón, porque recuerden que, ¿no? La sangre fluye y se queda atrapada en una arteria pulmonar y va a dar embolia pulmonar. Entonces, paciente llega por disnea, por dolor torácico, taquisneica, taquicárdica, ¿no? Hay que sospechar embolia y desaturando. Está un trombo de repente en pulmón. Mira usted las venas todas dilatadas y tenía el trombo en las piernas. Entonces, tiene la estasis por el tiempo, ¿no? No ha movilizado la estasis sanguínea y quizás por ahí la señora ya tiene cáncer al endometrio, hay hipercoagulidad, y es diabética, hay daño de endotelio. Entonces, cumple la tríada de Virchow, más todavía tenía algunas condicionantes ahí,
va a hacer trombos. Entonces, esa es la tríada de Virchow. Éstasis sanguínea, daño de endotelio y hipercoagulación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que haga trombosis venosa esa persona que tenía solamente sus varices, su insuficiencia venosa? Miren, hay desde generales, fármacos, cirugías, situaciones médicas y alteraciones congénitas. Desde generales, como siempre, la edad, la inmovilización prolongada, ¿no? Entonces, pacientes que están incluso postrados en cama también pueden hacer sus trombosis, trombosis venosa profunda, embolias pulmonares previas. Un paciente que ha tenido anteriormente como historia, ya ha tenido trombos, es fácil que vuelva a tener otra vez trombos, ¿no? O paciente que ha tenido embolia pulmonar, hay que sospechar también en ellos insuficiencia venosa crónica, embarazo, posparto, traumatismos, obesidad, viajes prolongados. Como fármacos, los anticonceptivos orales, ¿no? Los estrógenos, los progestágenos, terapia hormonal, tamoxifeno, la quimioterapia, asociados a cirugías, cirugía ortopédica, porque hay daño de endotelio. Ujú. Y cirugía mayor, portadores de catéteres venosos centrales, porque ahí se forman y se disparan a veces, ¿no? Situaciones médicas como neoplasias, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que han tenido stroke, síndrome nefrótico, EPOC. Miren, todas estas condicionantes, quemaduras, incluso pueden ser que los pacientes pueden hacer trombosis. Alteraciones congénitas, ¿no? Que ya de por sí tienen alteraciones a nivel de la sangre, como mutaciones del factor 5, la deficiencia de la proteína C, micro homocisteínas y entre otros, ¿no? Entonces, los factores de riesgo vienen a ser, para esta sanguínea, ¿cuál es el factor de riesgo? Porque mi flujo de sangre es muy lento, ¿no? La edad avanzada, la inmovilidad, indudablemente. Si nosotros no movilizamos la sangre, está lenta, por lo que decimos que hay que hacer actividad física, moverse cada 5 minutos, etc., prolongada, un infarto, una insuficiencia cardíaca, un stroke, una injuria, síndrome de hiperviscosidad, ¿no? Algunos pacientes son la policitemia, tienen mucha carga, mucha masa eritrocitaria y un EPOC severo. O sea, esas son las enfermedades que te hacen que tengas el flujo sanguíneo más lento, ¿no? Daño de endotelio, cirugía, tromboembolismo pulmonar previo, trauma, catéteres venosos, ¿no? Hipercoagulabilidad, cáncer, obesidad, uso de estrógenos, embarazo, posparto, sexo, tabaquismo, síndrome nefrótico, tromboflebitis. Entonces, en todos ellos, si te cumplen eso, el paciente va a tener más posibilidad de hacer trombosis. ¿Cuál es la clínica de la trombosis venosa profunda? Va a haber dolor, va a haber dolor espontáneo a la palpación, sobre todo en las extremidades afectadas, ¿no? Va a haber edema más o menos intenso, cambios en la coloración, la piel se va a poner eritematosa, cianótica, aumento en la temperatura, va a estar más caliente porque es vena, aumento de la red venosa, parestesias y empastrecimiento. Miren, acá hay una foto, por ejemplo, este es un mismo paciente, sus dos piernas. Miren, la pierna derecha cómo está. Entonces el paciente te viene así, sí tiene varices, ¿no? Pero si hay un solo lado, se ha edematizado. Entonces, vamos a tener un paciente con cambios en la coloración. Va a estar más cianótica, más rojita. Va a haber edema, va a haber dolor. Entonces, es fácil que un paciente tenga trombosis. Y los signos, el signo de Homan, ¿no? Que es a la dorsiflexión o usted le aprieta los gemelos, en la parte de los gemelos hay dolor, que es el signo más característico, quizás de trombosis venosa profunda. Patologías puede haber muchas para hacer la diferencia del diagnóstico diferencial, no solamente, ¿no? Cuando hay una pierna hinchada con cianosis, como estamos mostrando, puede haber una trombosis, una insuficiencia venosa misma crónica, celulitis, quiste de Baker, linfedema, hematomas, hay que hacer algunas diferencias. Entonces, quien nos saca de todo esto, de todas esas patologías que podrían encuadrarse en el cuadro clínico, es
el ecodoppler, porque en el eco va usted a encontrar trombo en el vaso que está ocluyendo la luz del vaso, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, que son más rosaditas, no son, ¿no? No es una trombosis, sino es una celulitis con erisipela. Miren, esta es como una lenf- elefantiasis, ¿no? No hay cambio en la coloración casi en la piel, miren, como hemos presentado en la anterior. Esta sí está edematizada, hasta está como una elefantiasis. Ese es un linfedema, pero no es una trombosis, un quiste de Baker, ¿no? Que son, y bueno, las varices también, la isquemia arterial, la que entra, la enfermedad arterial periférica, ¿no? También el paciente puede tener dolor, pero no hay mucho edema, hay más necrosis y en la coloración es pálida, amarillenta cuando es arterial, ¿no? El dolor es mucho más intenso cuando es arterial, una trombosis en la arteria, no en la vena. Lo que nosotros estamos desarrollando es trombosis en la vena. Entonces, varices también puede entrar al diagnóstico diferencial. Miren, los otros tipos de edemas, ¿no? Los otros tipos de edemas que puede ser un edema mismo de falla cardíaca, ¿no? Como estamos viendo en la foto, que generalmente es o sea, bilateral, ¿no? En ambos lados. Puede haber un hematoma, que son diagnóstico diferencial. El diagnóstico, bueno, para una trombosis hay que ver las escalas de Well, los dímeros, la ecografía, como siempre, es quizás el gol estándar. Y si nosotros tenemos pacientes obesos más edematizados, ahora se puede hacer hasta angiotomografías, ¿no? O venografías, tomografías de venas, ¿no? Entonces nos ayuda un poco más, hasta resonancias. Bueno, la escala de Wells que nosotros sacamos para ver si el paciente tendrá una trombosis venosa profunda, entonces vamos poniendo, son aplicativos y que nosotros podemos decir simplemente que el puntaje que nos va a dar es más de 3. Si es menos de uno, baja probabilidad; de 1 a 2, probabilidad intermedia, moderada; y más de 3, probabilidad alta, ¿no? Eso. El dímero D, que no nos dice más, es como negativo. Más nos vale cuando sale negativo, nos orienta más a lo que estamos sospechando, trombosis. Pero si sale positivo, hay muchas patologías en esos procesos, ¿no? La ecografía por comprensión, que nos ayuda a ver y diagnosticar el trombo en sí. La flebografía, que no está muy usada, y ahora sí la resonancia, ¿no? Los estudios de trombofilia, que estudios de si tiene alteraciones, ¿no? De la sangre, ¿no? A nivel de la proteína C, o ya enfermedades de por sí que también son, que tienen hipercoagulabilidad y tienden a formar trombos, sobre todo las inmunológicas, ¿no? Como estábamos viendo, por ejemplo, con ustedes que estábamos pasando la visita el día de ayer del grupo. La primera paciente tiene síndrome antifosfolipídico y lupus. O sea, son enfermedades reumatológicas, inmunológicas, pero que de por sí forma trombosos, ¿no? Su organismo. Entonces, aquí, por ejemplo, está el síndrome antifosfolipídico. Esa paciente no solamente puede tener trombos en las piernas. En este caso, la paciente que está hospitalizada en la cama 1 tiene trombo en el ventrículo izquierdo, y tiene un gran trombo en el ventrículo izquierdo. O sea, mira la imagen de ella en movimiento, que también se puede hacer, es que está ocupando más de un tercio del ventrículo izquierdo. Miren cómo ha formado. A veces ellos forman trombos también en los pulmones, en el cerebro, en cualquier lado. O sea, es bastante esta enfermedad, pero el tratamiento de por sí es corticoides, ¿no? Entonces, por eso está citado acá también como síndrome antifosfolipídico. Entonces, trombosis venosa que debuta antes de los 50 años, en quienes hay que hacer estudios de trombofilia, ¿no? En ellos, por ejemplo, hay que buscar algunos más. Y bueno, el algoritmo siempre sospecha de trombosis venosa, la escala de Wells, que usted pone un aplicativo, le saca la escala de Wells y tiene más sospechas. Si tiene menos de 2 puntos, usted pide su dímero D; si es negativo, no es trombosis, ¿no? Pero si es positivo, sigue sospechando porque notea
liberado de nada, y el gol estándar de repente te va a dar la ecografía. Si es más de 2 puntos, pides ecografía de las venas, ecodoppler de venas, y puedes encontrar, y de acuerdo a eso hacemos el tratamiento. Entonces, las complicaciones de la trombosis venosa profunda puede ser el tromboembolismo pulmonar, porque el trombo dispara y se va al pulmón. Puede haber un síndrome postrombótico, flemancias, recurrencia de la trombosis venosa, ¿no? Entonces ahí vemos, tromboembolismo son las complicaciones y el tratamiento, la prevención del trombo, como siempre, si ya hay trombo, las opciones de tratamiento no farmacológicas, farmacológicas y quirúrgicas. Entonces las medidas, si hemos dicho que no hay que condicionar la éstasis, que no hay que condicionar, tendremos que deambular, hacer ejercicios, las medidas de comprensión, la buena hidratación. Y si hay condicionantes como el cigarro, como hemos visto, quitar eso, la obesidad y todo. Las medidas farmacológicas, el tratamiento analgésico, ¿no? Para el dolor de repente, y tratamiento anticoagulante, que es el quizás lo que nos trae, ¿no? Anticoagulamos con enoxaparina. En nuestro medio hay enoxa, ¿no? Como cualquier anticoagulante, este fondaparinol no tenemos heparina. Fármacos de vía oral puede ser warfarina y los nuevos, ¿no? Rivaroxaban, dabigatran, endoxaban, apixaban, ¿no? Los nuevos anticoagulantes para la trombosis. Y si nosotros no podemos, porque el paciente no puede tomar fármacos, tiene riesgo de sangrar, etcétera, ¿no? Entonces son pacientes que si toman, ya es la cirugía, les ponen también alguna malla, ¿no? Mayor probabilidad. Ujú. Entonces, la anticoagulación parental o anticoagulación oral, administramos conjuntamente desde el primer día. Siempre nosotros tenemos que agarrar rangos de anticoagulación, ¿no? Si estamos con warfarina, el INR tenemos que llevarlo mayor a 2, el ideal de 2 a 3, ¿no? Y la paciente que les cuento, incluso si nosotros revisamos literatura, dice de 3 a 4. O sea, nos vamos casi bastante. Lo normal del INR es menos de 1,5. Entonces, cuando usamos warfarina, tenemos en cuenta el rango y llevamos con el INR. Pero si usamos los nuevos anticoagulantes, no, con el INR no va. Entonces, excepción rivaroxaban, apisaban, que se pueden administrar de forma individual desde el principio. Entonces, vamos a nosotros poniendo enoxaparina y a su vez warfarina hasta que el paciente tenga un INR mayor de 2. Mantener la evolución oral por largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo es 6 meses, ¿m? De trombosis. Y si recidiva, un año, ¿no? Si tiene cáncer, también un año. Pero, y si otra vez recidiva, casi de por vida ya, porque esa paciente va a volver a formar trombos. ¿M? Entonces ahí tenemos las dosis, los anticoagulantes. Se les va a compartir la diapositiva. Entonces, ¿cuándo comenzar el tratamiento? Cuando hay alta sospecha clínica. Entonces usted calculó su score de Wells, le sale más de 2,3, alta sospecha, hay que anticoagular antes que se forme el trombo. Sugiere comenzar tratamiento lo más precoz posible, sospecha clínica intermedia o baja sospecha. Ujú. ¿Durante cuánto tiempo? Trombosis venosa profunda con factor de riesgo 3 meses, trombosis venosa profunda idiopática 3 a 6 meses, recurrente indefinido porque le volvió a remitir, trombosis venosa distal 6 semanas a 3 meses, trombosis venosa y cáncer, miren, de 3 a 6 meses, seguido de ACOS, ¿no? Incluso se dice que en ellos va la enoxaparina, no va la warfarin, ni son las nuevas guías, ¿no? Ni los nuevos anticoagulantes. Trombosis venosa más trombofilia, 3 a 6 meses o indefinido. Entonces, el seguimiento es ambulatorio de los anticoagulantes. Aquí nos apoya a veces hematología. Las contraindicaciones para estos anticoagulantes, cuando hay un paciente con hemorragia activa severa, sobre todo grandes hemorragias, que el paciente haya tenido una hemorragia cerebral, ¿no? Un HDA, una hemorragia intracraneal, una hipertensión grave no controlada, un aneurisma, ¿no? Aórtico disecante. ¿Recuerda? En el síndrome aórtico, un aneurisma disecante es sangre que está fluyendo a través de las, ¿no? capas de la arteria.
Entonces, si está sangrando, no le podemos dar nosotros anticoagulante, lo hacemos sangrar más. Trastornos de la coagulación no corregidos son contraindicaciones. Por más que esté indicado, por su trombosis, poner anticoagulante no podemos poner. Ahí tenemos que dar otro tratamiento, será quirúrgico, mallas, etcétera. Relativa a cirugía inminente, traumatismo importante, parto reciente, anemia severa, esas son relativas. Riesgo-beneficio hay que evaluar. Pericarditis, derrame pericárdico. ¿Ya? Bueno, la profilaxis dirigida actual a los fármacos de riesgo de enfermedad trombótica aplicada a pacientes que requieren inmovilización, duración normalmente, ¿no? Y en pacientes quirúrgicos, sobre todo, riesgo muy bajo, medidas generales, dos medidas, o vamos a la parte farmacológica que ya hemos hablado, y las quirúrgicas, otra vez, cuando nosotros decimos no vamos a dar fármacos, porque me resultó que está contraindicado absolutamente este paciente, entonces cuáles son los criterios de derivar de repente al cirujano? Una es esa, ¿no? Y cuando nosotros derivamos a un paciente con trombosis venosa a urgencias, cuando confirmamos la sospecha diagnóstica de trombosis venosa profunda mediante pruebas complementarias, o sea, hemos hecho un ecodoppler o tenemos una resonancia, ¿no? Ante la sospecha también, y en casos de necesidad de ingreso al tratamiento intravenoso. A cirugía vascular, trombosis recidivante. ¿M? O sea que vuelve. Pacientes que no responden al tratamiento y antecedentes de reacciones, intolerancia y contraindicaciones a cirugía. Ponen una malla y hacen, incluso aspiran el trombo también, ¿no? Hacen abordaje percutáneo. Muy bien, preguntas hasta ahí. Ahí nos quedamos. Hola. Claro, doctora. Muchas gracias. A Gracias, ustedes, doctora. gracias por el horario. Ya le estamos pagando la diapo ya. Gracias, doctora.